paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Quizás no haya habido un jefe narcotraficante más estrambótico que Carlos Leder Rivas. Con su pinta, mezcla entre Rambo y rockero, ostentoso siempre en yates, aviones y carros de lujo. Más de una vez se le creyó muerto en sus largos periodos de clandestinidad, pero siempre reaparecía. Fue extraditado y condenado a 135 años en Estados Unidos, pero hace 5 recobró su libertad y regresó a Colombia. El relato del loco. A solo 6 metros de profundidad, muy cerca de Boca Grande y en Terra Bomba, en Cartagena, está agazapado bajo el agua un gran tesoro del que nadie conoce todavía. El fuerte San Matías es una joya que dejó boquiabiertos al equipo de buzos que ubicaron esta increíble fortaleza sumergida desde hace más de 3 siglos. Muchas veces en la vida nos pasa que se acaba la motivación y nos vamos dejando llevar por la falta de inspiración, de alegría. Los estados de ánimo son como los virus, son contagiosos y hace una diferencia enorme estar rodeados por gente entusiasta y con esperanza, como Felipe Gómez, que no canta ni es un artista, o sí, porque es un tipo que con sus notas frente al piano logra que la música sacuda hasta al mayor de los escépticos. Empecemos. La gran sorpresa fue hace una semana cuando Carlos Leder Rivas apareció como si nada en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Lo detuvieron un par de días hasta que se verificó que tenía razón. Es el ex capo Carlos Leder y no tiene pendientes con la justicia. José Monsalve lo encontró en Armenia, su tierra, con 76 años, buena cara y muchos secretos. Le contó por qué regresó y reveló algunos de los capítulos más azarosos de su vida. Ciertamente merecía la pena de los 33 años que pagué. Yo trafiqué muchas toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Ninguna violencia, sí, cocaína. Carlos Leder pasó más de 33 años tras los barrotes en Estados Unidos, aislado y sin ver el sol. Cuando yo fui extraditado, Colombia poseía 30 millones de habitantes. Ajá. Hoy día somos 51. Muchas de las generaciones nuevas no conocen el concepto, la opinión y la veracidad de la historia, cómo ocurrió. La historia que ahora se propuso contar es su versión protagónica de lo que fue el Cartel de Medellín, la tenebrosa máquina de muerte que lideró Pablo Escobar, su socio, amigo y delator. En la película pone que Pablo Escobar se tomó el poder y él era el gobernador de Colombia o algo así. Bueno, son películas y son especulaciones, entonces yo veo la necesidad, antes de que yo departa de este planeta, de contar mi versión de los hechos, porque mi nombre está en muchas de esas situaciones. Leder ha escrito un libro cargado de nombres, datos y escenas reveladoras sobre la narcopolítica en los años del Cartel de Medellín. ¿Qué se propone con este libro? ¿Para qué lo ha escrito? Yo quiero en este momento reiterar que yo trazo una línea roja porque yo fui extraditado en febrero de 1987. El único crimen político que Pablo Escobar, del cual era el autor intelectual y sus pistoleros eran los autores materiales, fue el asesinato lamentable del ministro de Justicia, doctor Lara Bonilla. Eso ocurrió creo que en el 84, a mí me extraditaron en el 87, entonces todo lo que Escobar haya cometido de violencia después del 87, yo no estaba en Colombia, yo estaba preso en los Estados Unidos. El Leder 2.0, el hombre rehabilitado y arrepentido que dice ser, insiste en que fue un jefe narco excéntrico y aventurero, mas nunca violento, y que otra cosa bárbara y monstruosa fue Pablo Escobar. Según Leder, de 76 años, estuvieron juntos pero no revueltos.
Usted dice ahora mismo el lamentable crimen del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Pero en ese entonces, o hace 40 años, usted justificó el crimen. ¿Ha cambiado esa postura? Ciertamente, sí. Yo era un rebelde, yo era un fanático de mi causa, de mis intereses, los intereses del narcotráfico, y felicité a Pablo Escobar por la muerte del ministro. Pero vuelvo y le reitero, esa era mi posición en esa época. Yo no tengo absolutamente nada que ver con la muerte del ministro. Yo le reclamé y le dije, mira, Pablo, usted mató al ministro, no me avisó, nada. Y el presidente Belisario firmó mi extradición, que la tenía en el escritorio sin firmar. Entonces él me pidió excusas, esto y lo otro. Y bueno, yo lo felicito por la muerte del ministro. Eso ocurrió, sí. La historia de Leder es de película. Su reciente y sorpresiva reaparición en Colombia es la 10ª vida del gato. ¡Viva Colombia! Nació en 1949 acá, en Armenia. Su padre fue un ingeniero alemán que se casó con una manizalita. A los 16 años, Leder dejó los estudios y se fue para Nueva York, donde empezó a quebrantar la ley robando carros. Cuando ya expandía esa actividad a varios estados, lo cogieron y purgó una condena de 2 años para después ser deportado a Colombia. El alemán lo hablo básicamente, pero el inglés sí me tocó aprenderlo casi como el castellano. Tantísimos años allá. Se instaló en Medellín y empezó a traficar con droga trayéndola desde Bolivia encaletada en su propio carro. Fue ascendiendo y montó Leder Auto, un negocio de carros de alta gama, su pasión. Aquí está la agencia de automóviles, que fue un imán para yo conocer cientos de narcos que venían a comprarme. ¿Y era una fachada para lavar el dinero? Ciertamente que con dinero de la coca se traían los carros de Panamá y Miami. En los expedientes judiciales gringos lo llamaron el Henry Ford del narcotráfico porque Leder, con 20 y tantos años, dejó a un lado las mulas humanas que llevaban un par de kilos de droga y se inventó las rutas marítimas y aéreas con las que hizo llover toneladas de cocaína en Estados Unidos. Pero fueron muchas. Su fortuna llegó a ser tal que compró una isla en las Bahamas, Norman Island, con hotel, cabañas y pista de aterrizaje. Desde ese paraíso despachó centenares de aviones y embarcaciones a reventar de coca propia y de sus compinches. No sé cuántas docenas de toneladas de cocaína pasaron por la isla. Yo compré la isla aproximadamente por $2 millones. Eventualmente el gobierno o los gobiernos van a confiscar esa fortuna. Y así me ocurrió a mí. La isla la confiscó el gobierno de las Bahamas. Así se posesionó como uno de los jefes del cartel de Medellín y junto a Pablo Escobar combatió la extradición. Lo hicieron combinando todas las formas de lucha. Reitéróle que tanto Pablo Escobar, tan brutal y violento como era, y mi persona, que era pacífico, pues él le hizo monumentos al Capone, yo le hice monumentos a John Lennon. Entonces, éramos como el agua y el aceite filosóficamente. Negocios, el dólar nos llamaba igual. Pablo Escobar formó su movimiento político en Medellín, yo formé mi movimiento político en Armenia, denunciando un tratado de extradición que era ilegal. Hemos venido haciendo una gran campaña a nivel nacional contra el nefasto tratado de extradición. Su postura sobre la extradición no ha cambiado. ¿A hoy usted está de acuerdo con la extradición de colombianos a Estados Unidos? No, no estoy de acuerdo, pero es legal, que es la diferencia cuando me extraditaron a mí, no era legal. A inicios de los 80, los extraditables lideraron la creación del MAS, acrónimo de Muerte a Secuestradores, un grupo narcoparamilitar que se propuso exterminar a integrantes de la guerrilla y delincuencia común que cometieran secuestros. Yo fui secuestrado aquí en Armenia y logré fugarme y escapar de los captores. Con una herida además, ¿no? Sí, eso en cierta forma me salvó, porque cuando me dispararon, yo caí privado y lleno de sangre, entonces no me amarraron. Y cuando el jeep salió de la carretera destapada y entró al pavimento, yo ya me desperté un poco y oí carros pasar, empujé al chofer y me lancé por la ventana del chofer. Entonces ya en la carretera me caí y corrí hasta donde no aguantaba más. El MAS pronto se salió de control cometiendo todo tipo de fechorías y asesinatos. La creación de ese grupo, que fue precursor del paramilitarismo, ¿fue idea suya? No, el MAS lo creó Pablo Escobar y otros en Medellín
a raíz del secuestro de la señorita Marta Nieves Ochoa. Pablo, que era el hombre de armas, contrató ex policías o ex militares o gente preparada, gente que sabía manejar las armas, y formó un grupo y se lanzó a confrontar a los secuestradores. Leder escribió una proclama en respaldo al MAS y en esta aseguró que los extraditables pedirían a Estados Unidos sillas eléctricas con incineradores incorporados para sentar allí a sus enemigos. Yo acababa de ser secuestrado, estaba lleno de ira contra los secuestradores y expresaba ilimitadamente mi deseo de que había que combatir este fenómeno del secuestro, el sentimiento de mi dolor y mi odio hacia los secuestradores. Y en eso expresé esas palabras. En el libro Leder reseña el día en que otro narco le regaló una máquina contadora de billetes, comillas, el campesino superado que seguía siendo yo no las conocía. Comencé a jugar con la máquina y sí, era muy eficiente y no hablaba. Nunca podría sapearme. Cuando le pregunté qué fue lo más excéntrico que hizo de rico, me dijo: posiblemente comprarme una isla en las Bahamas. Y la mayoría de los seres humanos, paradójicamente, sueñan con comprar una isla. La riqueza de Leder en Armenia se proyectó con la posada alemana, donde puso la famosa estatua de su héroe John Lennon. ¿Ha podido recorrer sus antiguas haciendas, la más conocida quizás la posada alemana? No, todavía no. He estado un poco distante de todo eso, tratando de asimilar la inmensa felicidad que siento en mi corazón de estar nuevamente en Colombia con mis compatriotas. El lugar fue expropiado y pasó a manos de la gobernación desde hace unos años, pero el proyecto de hacer un lugar turístico no se ve ni en sueños, solo hay ruinas y grafitis. La posada alemana fue confiscada hace muchísimos años y queda prácticamente abandonada a la deriva para que los vándalos hagan a su antojo. Fue destruida. La debacle de Leder se dio en el 87. Cuentan que una noche de rumba en la hacienda Nápoles, Leder asesinó a un lugarteniente de Escobar y que por cuenta de esto el patrón del mal lo entregó a las autoridades. Pero Leder afirma que las cosas no fueron así. Pido perdón de haber pertenecido al cartel de Medellín, específicamente en el tráfico de cocaína. Yo no cometí ningún acto violento, no intervine en guerras contra el Estado colombiano. Niega haber matado. Asegura que Escobar sí lo traicionó, pero por otro motivo. Me avisaron que a Pablo Correa habían tratado de secuestrarlo y prácticamente él se hizo matar. Él no se iba a dejar secuestrar. Corrió y la lluvia de balas pues lo asesinó. Yo me consterné porque era mi socio y comencé a hacer indagaciones. Después apareció el cadáver de Alonso Cárdenas y después Rodrigo Murillo. Entonces ya vi que alguien nos estaba matando a todos. Al final Pablo se dio cuenta que yo sabía que él era el que había secuestrado y asesinado a los otros miembros del cartel. Pablo prácticamente acabó con el cartel. Entonces hubo un intento para asesinarme a mí en Nápoles y no tuvieron éxito. Leder fue capturado el 4 de febrero del 87 en Guarne, Antioquia, y ese mismo día fue extraditado. En Estados Unidos fue sentenciado a cadena perpetua más 135 años. Encerrado en un cuarto hermético prácticamente por el resto de la vida. ¿Cuál fue el momento más triste que usted vivió en prisión? Es cuando a uno lo extraditan y lo montan en un avión y siente uno que está saliendo de territorio colombiano. No existe un sentimiento de más abandono, de estar sumido profundamente en el peor abismo de la existencia. Le están quitando a uno la nacionalidad, la identidad, la existencia y se lo entregan a otro. En ese momento usted tenía una cadena perpetua. ¿Consideró el suicidio? No, pero en cierta forma sí me estaba muriendo en la forma en que estaba. Yo me imagino si uno encierra un perro en un cuarto por varios años sin salir, posiblemente llega un día y está seco. La resurrección de Leder se dio en el 89 con la invasión de Estados Unidos a Ciudad de Panamá para capturar al dictador del país, el general Noriega. Capturaron al dictador Manuel Antonio Noriega, lo trajeron a Estados Unidos y resulta que no tenían testigos de alto nivel del cartel. El gobierno de los Estados Unidos se entrevistó conmigo y me ofreció mi libertad. Yo testifiqué por 5 días y a Noriega el jurado lo encontró culpable.
todo lo que yo testifiqué contra el general Noriega son las actividades del cartel de Medellín con el general Noriega. Efectivamente, ni el mismísimo Noriega en juicio, ni Pablo Escobar desde la clandestinidad. Nadie nunca desmintió las afirmaciones de Leder. De hecho, lo de Panamá es apenas un capítulo del entramado. También asegura que tuvo una reunión con Raúl Castro en La Habana para acordar un negocio de cocaína. 100% así fue. Con él fue una reunión de 4 minutos protocolaria, de saludo, pero era lo que yo requería para retornar a decirle a Pablo que estaba aprobado el negocio al más alto nivel. Una de las confesiones que hace en el libro es que a través del padre Rafael García Herreros consiguió la aprobación de Escobar para irse contra Noriega. Si Pablo Escobar no lo autoriza, ¿usted no hubiera declarado contra el exdictador? Si Pablo Escobar no me asegura que él no va a atentar contra mi familia, yo no puedo testificar o no hubiese podido testificar contra el general Noriega, ni estaría libre hoy día. Por su aporte, la justicia gringa le eliminó la cadena perpetua y le redujo la pena de 135 años a 55, de los cuales pagó casi 34 por descuento de trabajo en prisión y buen comportamiento. El encarcelamiento era una tortura. En 2020, en plena pandemia, recobró la libertad. Lo deportaron a Alemania, donde es ciudadano. Llegó con un diagnóstico de cáncer. ¿Cómo logró superar el cáncer? Lo logré superar a base de unas dietas y con una inyección que se llama Lupron. Hoy ya lo superó plenamente. Totalmente. ¿Cómo fue que usted hizo para sobrevivir? 34 años de su vida sin ver a nadie. Leyendo. ¿Y qué lecturas buscaba? Buscaba inmensa cantidad de lecturas de gente famosa que ha escrito su vida y sus biografías. Y ahora regresó a Colombia para promocionar lo que llama su testamento escrito. Él dice, es mejor vender libros que coca, dice. Entonces sí, creo que lo prefiero vendiendo libros que coca. La abogada penalista Sondra McCollins es su representante legal y su primera y más entusiasta lectora. Un hombre que pasó casi 34 años de su vida leyendo, que le permitió estar lúcido, porque dentro de las cosas que yo hablaba con él, lo que me decía era, un libro me permitía estar fuera de la celda. Este libro específicamente cuenta una parte de la historia de Colombia que no se ha contado bien y que mejor que de mano de uno de sus protagonistas. Asegura que no tiene nada, que vive de los libros. Se define como un rehabilitado, alguien que admite su camino chueco, que pagó sus culpas, que se arrepiente y que nunca más delinquirá. Imploro y le pido, no solamente a los ciudadanos interesados en estos temas, sino también a los medios de comunicación y al gobierno mismo, de que aquellos que se han rehabilitado no se les lance al escarnio público por lo que hicieron. Nosotros los rehabilitados demos un ejemplo y ese ejemplo sea respetado. Leder es jovial pero impaciente. Tiene el afán de quien ha desperdiciado la vida. Le encanta conversar pero no quisiera ser el tema. Y reencontrarse con lo colombiano es su plan de cierre. Yo tengo en mi mente posiblemente obtener una pequeña parcela donde vivir tranquilamente. Eventualmente yo me voy a quedar totalmente en Colombia. Por ahora no, regreso a Alemania. ¿Y siente miedo de estar acá? No, en absoluto, al contrario. Siento inmensa felicidad, inmensa tranquilidad, inmenso regocijo. Yo no le echo mal en la sociedad a nadie. Yo no tengo cargos pendientes de nada. Más allá de no tener cargos, está grabado con sangre que la mafia y su terrorismo le hizo gran daño a todo el país. La paradoja de Leder es que trató de evitar la extradición a cualquier costo, pero es el único gran capo sobreviviente del cartel de Medellín justamente por haber estado confinado en una prisión gringa. Por eso aún respira, por eso no cayó abaleado como todos los demás. Leder también planea hacer un documental sobre su vida con una productora estadounidense. Y su libro pronto circulará traducido al inglés y al alemán. Eso sí, el ex capo no podrá volver a pisar nunca más Estados Unidos. Los espero después de comerciales. El descubrimiento de un nuevo tesoro escondido en el fondo del mar. Ya nos vemos. Un equipo especializado de buzos de la DIMAR, la Armada y arqueólogos del Instituto de Patrimonio encontraron bajo el agua un fuerte que en su época disparó cañones contra corsarios y piratas que pretendían apropiarse de la ciudad de Cartagena. Pasó su época de gloria y terminó intacto
bajo el agua. La nena Arrázola descubrió el San Matías, el nuevo tesoro del Caribe colombiano. El equipo es como un láser. Entonces, él pasa, emite ondas de sonido y regresa, pero son muchas. Entonces, esto genera una imagen tridimensional que en el software uno puede decir, venga, ¿esto qué es? Era la misma forma que tenía el Pastelillo, la que tenía el Santa Cruz. Era la misma forma y yo decía, esto es un castillo. Cuando fuimos a hacer el buceo, efectivamente ya con esta imagen, entonces uno sí empieza a mirar, ok, este es el baluarte. Este es efectivamente el baluarte, fuerte o castillo que está aquí hundido en la bahía de Cartagena, frente a Boca Grande y muy cerca a Tierra Bomba. Desde arriba se ve así. Aquí adentro, en mar turbio y opaco, se alcanza a ver así. Y así fue como se construyó. Se llama el Fuerte de San Matías y hace 2 meses la Armada Nacional, su dirección marítima. Y este hombre que se llama Richard Guzmán Martínez, un hidrógrafo graduado en la Escuela Naval de Oficiales de Cartagena, junto a 2 investigadores más, hicieron este descubrimiento que le abre un nuevo boquete a la historia del Imperio Español, a la de Cartagena y a la de todo el Caribe. Empezamos por un lado, el lado interno, y después hicimos el lado externo. Aparecen unas piedras del fondo y el capitán de la lancha me dice, no, salgámonos de aquí, que aquí hay un montón de piedras, y damos la vuelta. Pero en esa vuelta alcanzamos a tocar parte del castillo. Las 2 puntas derechas, viéndolo de este lado, del castillo. Hasta ahí era solo eso, un pocotón de piedras, y por la cabeza de Richard solo pasaba la idea de que se trataba de restos de esta escollera construida en el siglo XV por Antonio Arévalo, un reputado ingeniero español que tenía la técnica adecuada para expandir el poderío de la corona española encaprichada con Cartagena. Este tipo de construcciones tenía asignado pelotones Dentro. que vivían en esa zona, que eran los guardianes. Las escolleras eran junto a estos castillos y este cordón amurallado, parte de ese sistema de ataque y defensa que el imperio había diseñado. Cartagena era una fortaleza militar. Una de las mejores fortalezas militares del Caribe, junto con La Habana. Para el tema de las fortificaciones tenían cal en Tierra Bomba, Manzanillo, aquí en la parte de atrás por Playa Blanca, Puerto Nadito. Habían canteras, además del punto estratégico como ciudad, para resguardar barcos en mal tiempo, hacer todas las ferias de intercambio, la venta y compra de esclavos, de mercancía, en un ambiente protegido. Cartagena y esta bahía les caía como anillo al dedo a la corona. Era la joya, y lograron responder en alta y en baja mar a los piratas y corsarios europeos que batían sus velas y enfilaban sus cañones hacia Cartagena de Indias. Un Antonio Arévalo, que ya venía de hacer la escollera de la Marina, y utiliza el método de cajones. Primero hacen pilotaje, con tablas cierran y empiezan a rellenarlo como se hace hoy en día los espolones en la actualidad, tal cual. Una piedra pequeña, una piedra mediana y en la parte superior una piedra grande. Y así fueron llenando cajones desde la Caracucha hasta los jardines del Hotel Caribe y después se pasaron hasta Tierra Bomba. Fueron más o menos entre 6 y 7 años que duró la obra. Eso lo sabemos hoy gracias a lo que hizo Richard y a los otros investigadores. Pero por años la literatura sobre San Matías era escasa y hasta confusa. Cuando yo veo eso y empiezo a leer y digo, en estos libros no dicen nada. Libros de fortificaciones de Cartagena. Había otro artículo que se llamaba Fortificaciones perdidas de la bahía de Cartagena. Aparecía el nombre y aparecía una imagen donde aparecía el castillo en la punta actual de Castillo Grande. O sea, no concordaba lo que estaba lo que habíamos encontrado en el fondo del mar con la historia que estaba escrita. Hay una partecita en el mapa donde dice ruinas del castillo, pero no dice más nada. Y dibujan las piedrecitas en el mapa. Esas piedrecitas que no eran otra cosa y a simple vista que un hallazgo bastante difuso, empezó a tener forma y poco a poco se iba construyendo una historia que hoy es esto, un castillo debajo del mar. Tuve la oportunidad de estar en la Oficina Hidrográfica del Reino Unido y le conté la historia al almirante, al director de la Oficina Hidrográfica del Reino Unido. Estoy haciendo una investigación, pero necesito más información para poder tener la certeza de eso. Está perfecto, está bien conservado totalmente. Y como no había mucho, Richard emprendió su propia aventura
y llegó hasta Europa, y allá los ingleses le pusieron literalmente las cartas sobre la mesa. Me pusieron 23 cartas sobre la mesa para que yo empezara a leer y a buscar. Yo iba mirando, tomando fotos, hasta que me aparece una carta donde aparece el dibujo que está en el artículo científico del castillo como tal. Esta expedición no fue nada fácil y el viento soplaba en contra. Cartagena hace 3 o 4 siglos, además, estaba pegada a tierra bomba. Y por eso esta batalla que libró Richard fue tan épica como cuando entraban los barcos a apoderarse de la ciudad. Hay una carta de 1500 donde Cartagena estaba unida con tierra bomba por tierra. Y hay caminos, se podía ir de Cartagena a tierra bomba caminando. Pero con el tiempo esto empezó a retroceder. O sea, la bahía estaba segura con esa barrera natural. Y cuando eso empieza a retroceder, los españoles dicen, tenemos que poner un fuerte ahí para poder atacar el que piense entrar por esta ruta. Y construyeron el castillo de San Matías. Aquí empieza la escollera. O sea, podemos estar parados sobre la escollera, ¿verdad? En el inicio de la escollera. En el inicio de la escollera. Está por debajo de todo esto. Esto era pura playa. Era una playa larga. Para que se hagan una idea, la escollera empieza justo aquí, donde estamos caminando Richard y yo. Y va hasta acá. Hasta Manzanillo, más o menos. El dron capta enseguida, la dibuja con absoluta precisión y se ve como una mancha oscura que no es otra cosa que esa escollera. Y aquí, justo aquí, y nadie lo sabía, está el baluarte de San Matías. El descubrimiento de mayor impacto que hasta ahora se ha hecho debajo del mar, luego de que aparecieran las coordenadas del galeón San José, que está más hacia allá, hacia el mar abierto, pero también cerca de Cartagena. Cuando te das cuenta de lo que hay allí, yo me imagino la emoción tuya. Total, descubrimos un castillo. las ruinas de un castillo que nadie sabía dónde estaba. Imagínate. ¿A cuántos metros está? Está a 6 metros el fondo. 6 metros de fondo no es que sea mucho, pero verlo a simple vista tampoco es que sea fácil, porque ya se convirtió en un arrecife coralino lleno de vida. Si yo soy buzo y quiero ir, meterme, ¿puedo hacerlo? Sí, es un sitio de buceo espectacular. O sea, si le interesa la historia y si tiene ya una imagen para decir, estoy parado aquí, voy para la otra punta. Aquí está la plaza de armas. ¿Y la plaza de armas está? En el centro. Es la única parte que no tiene piedras, porque esa era la plaza de armas y es arena. Los pescadores están todo el tiempo ahí dando vueltas, cazando pulpo, cangrejos, pero cuando usted está allá abajo, 80 metros, con una visibilidad de 1 metro, 2 metros, no alcanza a dimensionar ni a poder analizar. Verlo así no es que nos diga mucho, pero Richard me va diciendo que esto que parece así como un banco de arena era la plaza de armas, que esta es una pared de más de 2 metros y se alcanza a ver parte del ladrillo. Las garitas o las puntas van emergiendo cubiertas de corales y estos espacios es donde ponían los cañones. Una expedición apacible y a la vez emocionante, con una cámara que retrata cada relieve. Adentro es denso y el verde se asoma con mayor nitidez. Casi 3 siglos aquí abajo, reposando. La capitán Maritza Moreno es de Yopal Casanare, oficial de la Armada y buzo profesional. Y ella, con sus propios ojos, vio esto. Con geofísica, con los hidrógrafos, se hacía un levantamiento con estos sensores que nos dan como una idea de ese suelo marino y ahí en ese suelo marino salían unos posibles puntos que nosotros le decíamos anomalías. Esa anomalía no era otra cosa que el fuerte de San Matías. La verdad es que fue una sensación muy bonita porque cuando bajamos primero había oscuridad, entonces dijimos no, las condiciones no están muy buenas para ver el lugar, pero bajamos y encontrarnos con la escollera, ¿no? Y ver varias fauna de diferentes colores, ver peces, ver que era un ecosistema vivo. Lleva casi 3 siglos y sigue latiendo, como dice la capitán Maritza. Antes almacenaba balas y cañones. Hoy es refugio de esa palpitante y desbordada vida que hay debajo del mar. Tiene esponjas, o sea, se convirtió en un arrecife. Pescado de todo. De todo. Pargo, robo. Vida marina por todos lados. Ay, mira incrustado a la pared. Por eso es que no se veía bien. Colocamos un jalón
que es una estructura que utilizan para tener una referencia de medida a los arqueólogos. La paramos ahí y tomamos las fotos. Es como si el mismo océano se hubiera encargado de cuidarlo y de protegerlo. Por eso San Matías está intacto, muy parecido a este donde grabamos cerca del puente Román de Manga. Y detrás, o al frente, el castillo de San Felipe. Está ahí, conservada con las incrustaciones marinas, resistiendo los huracanes, todos los embates del mar, como si no hubiesen pasado los años. Esto reescribe la historia de Cartagena. ¿Por qué, en Richard? cuanto al tema de fortificaciones, porque no se sabía dónde estaba este castillo. Nadie lo puede tocar, solo mirar. De ahí no lo van a sacar y Richard y este combo de investigadores de la Armada, de la DIMAR, del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y el Instituto de Antropología seguirán estudiando la cartografía de la época, desempolvando archivos, buceando de vez en cuando sus alrededores para saber más de esta historia, de este descubrimiento inédito, registrado con enormes titulares. La verdad es que ellos solo pensaban en encontrar la escollera, de la que sí había algún registro histórico y cartográfico, pero de San Matías era como si la tierra se lo hubiera llevado. Bueno, el mar lo ahogó. San Matías seguramente cumplió su misión y luego se fue dejando sumergir en este mar no tan profundo, pero sí a veces turbio. Pero ahora el viento está a favor. San Matías no es un mito ni una leyenda de esas que atraviesan a esta ciudad. Y esperamos que este castillo no quede a la deriva. Nos faltará tiempo para agradecerle a Richard y a la capitán Maritza por haber llegado hasta el fondo de este asunto. La búsqueda en la bahía de Cartagena sigue y hasta el momento, además del San Matías, se han encontrado restos de barcos naufragados de la época. La expedición se va a dedicar también al fondo del mar en San Andrés y Providencia, donde ya saben que hay otras joyas escondidas. Tienen la idea de crear algo así, como el museo en el fondo del mar Caribe colombiano. Aprender a bucear. No se vayan después de comerciales, la buena nota y la magia de un tipo común y corriente. Ya nos vemos. Felipe Gómez tuvo el talento de unir su pasión por el piano con el mundo corporativo y la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Una mezcla que se convierte en una bomba cuando se toma un escenario y logra que miles de personas lo ovacionen de pie, como si fuera una enorme estrella de rock. Según él, no es una ilusión que todos podamos convertir una vida ordinaria en algo extraordinario. El virtuosismo de un tipo común y corriente. Mírenlo bien, o mejor, escúchenlo muy bien. No es un cantante famoso, no es precisamente tampoco una estrella de la música. Y no canta ni baila, tampoco es concertista, no. Pero eso sí, viaja por casi todo el mundo llevando su buena nota. No debajo del brazo, claro que no, pero para sus eventos siempre necesita un piano, ojalá de cola. ¿Qué me va a decir este señor aquí con un piano? ¿No? Y yo me pregunté lo mismo, porque este tipo de 53 años, común y corriente, bogotano de arriba abajo, sentado frente al piano, se transforma en un fenómeno y transforma de paso a los afortunados que lo escuchan. Llena escenarios a reventar, lo aplauden con fervor y siempre le piden más al final de sus presentaciones. ¿Qué es lo que haces por el mundo con un piano en la maleta? Pues todo empezó con una idea de inspirar a la gente a que buscara hacer lo que hace de una manera extraordinaria, pero me he dado cuenta que al final, si bien eso se cumple, creo que hay otros efectos de, yo lo llamo belleza colateral, de cosas que suceden sin haberlas planeado mucho. La belleza colateral, como él dice, lo que genera en el auditorio, no solo es el sentido de pertenencia y unidad, sobre todo es que pone a la gente a cantar y a pensar en su propia vida. Líder aspiracional, y uno ve a alguien así, y uno casi que puede escuchar algo como... Sí, después de solo una hora de escucharlo hablar y tocar el piano.
se van equipados con ideas y herramientas que pueden aplicar en su vida personal, familiar y profesional, pero además se van como, yo no sé, es como recentrados. Es súper bonito. Felipe se reinventó la vida después de una crisis haciendo lo que más le gusta, o mejor, mezclando dos de las cosas que más le gustan en una charla de 1 hora, el mundo corporativo y la música. Vamos a hacerlo una vez más, vamos a tratar de cantar lo más fuerte posible. A ver, va. Y ya van más de 1000 conferencias en 33 países. So with this we finished the first block of method and we're going to move to the second block about attitude. Siempre he sido un emprendedor y tuve un emprendimiento que iba bastante bien. Llegó un momento en el que necesitaba levantar capital para poder continuar. Si no levantamos ese capital era muy difícil seguir. Y el día que íbamos a firmar el contrato, se nos dañó el contrato por un malentendido. Y yo entré en un momento súper difícil personal, como un momento de inseguridad, de tristeza, de estar perdido, no sabía qué hacer. La primera vez lo invitaron a dar una conferencia sobre emprendimiento porque él es administrador de empresas. Y entonces se inventó Actitud E. Yo estaba pasando hojas de vida, pero dije voy a perfeccionar un poco esa presentación que hice en el CESA y me inventé un concepto que se llamaba Actitud E y lo volví en un framework, en un modelo. 6 enfoque, energía, empeño, equipo, elasticidad, entrega. Como encender un poquito ese fuego que a muchos se nos apaga en la vida. Pero muchas gracias usted con la pila bajita. Sí, fue difícil, fue muy difícil. Sí. Entonces llamé a un buen amigo, Santiago Zapata, que tiene una agencia de conferencistas, y le dije, Santiago, tengo esa idea. Y esa vaina fue una bomba. Ellos quedaron felices y entonces los de Colseguros me dijeron, lo queremos en todo el país. Me contrataron una gira de 12 ciudades. Y no ha parado desde entonces. Tenía que evolucionar. Es que en el ecosistema de los conferencistas, la competencia es brutal y hay demasiados. Será fácil si usted tiene un premio Nobel, por ejemplo, o vende discos, como Shakira, pero que en ese mundo un señor tan común y silvestre llegue al Olimpo es una hazaña. Dije, qué lindo sería meter lo que a mí me mueve el alma, que es la música. Mi esposa está haciendo una maestría en ciencias de la familia, una cosa completamente separada, pero se interesó mucho en el tema de las virtudes. Y de hecho se burla mucho de mí porque el día que terminó como su disertación final, Su tesis, digamos. me la dio para que yo la leyera y ella estaba nerviosísima de que yo la leyera y me puse a leerla en la cama y me quedé dormido. Y entonces ella me dice, te quedaste dormido, no puede ser leyendo. Llevo meses trabajando en esto. Y yo hoy le digo, bueno, me quedé dormido, pero tu tesis cambió mi vida, porque el ser virtuoso finalmente lo que significa es ser una persona llena de virtudes. Entonces, virtuoso se ha convertido en un fenómeno. Y es algo más o menos así. Hablo de 9 virtudes fundamentales que podemos aprender de los grandes músicos que obtienen siempre ovaciones de pie de sus audiencias y que podemos aprender de ellos para como líderes también lograr ovaciones de pie de nuestros clientes y nuestros empleados. Su banda sonora son maestros como Bach, Beethoven, Mozart, más contemporáneos Jobim o Chris Martin de Coldplay. Todo el mundo ha estado en un concierto y ha vivido la emoción que lo lleva a ponerse de pie a aplaudir después de un concierto. Entonces la gente dice, wow, ¿será que podemos lograr eso en una empresa también? Yo creo que los grandes músicos que obtienen esas ovaciones de pie tienen 3 cosas. Un método que los lleva a tocar sus instrumentos con maestría. Una actitud que asumen en el escenario que les permite conectar con su público. Sí. Y le ponen una pasión a lo que hacen que genera una emoción, una conexión emocional muy profunda. Como él mismo, metódico, carismático, intenso. Método, actitud y pasión. Y cada uno de estos 3 pilares tiene 3 virtudes. En el de método hablo de magnanimidad, disciplina y perseverancia. Entonces, magnanimidad es la habilidad que todos tenemos de pensar en grande. Sueña en grande. Y ese es el inicio de cualquier cosa. Pero entonces esto tiene que ir acompañado de disciplina. Y la disciplina y perseverancia nos llevan a que técnicamente vayamos avanzando y nos volvamos muy buenos en lo que hacemos y lo logremos hacer con maestría. Vive en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, con su esposa y sus 4 hijos. Pero nos encontramos en Bogotá, claro, frente a un piano. Y es que Felipe es uno con música y otro sin piano. Se siente la fuerza, solo hay que escucharlo. Yo digo que uno perfectamente nota cuando un músico está tocando con pasión o sin pasión. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo suena un...? Exacto, entonces yo tomo una banda sonora de Cinema Paradiso, que es una película que a mí me encanta, que escribió Ennio Morricone, y les digo, la voy a tocar 2 veces. La primera la voy a tocar como si yo fuera un robot, un computador, como si yo fuera ChatGPT 4.0. Inteligencia artificial. Exacto. Y la segunda vez la quiero tocar como Felipe Gómez, poniéndole toda el alma, ¿no? Entonces la primera vez suena algo como...
lo toco así, después digo, pero esto, uno ve la película y suena completamente diferente. Eso está correcto. ¿No? Son las notas que él escribió. Sí. Pero eso debe sonar más algo como... que la gente ahí queda como... Y yo les digo, y ustedes también pueden seguir su partitura, pero es su decisión hacerlo como una máquina, piloto automático en esa rutina, o ponerle toda el alma a lo que están haciendo y hacerlo de una manera que hacer la diferencia, impacte, que transcienda. Virtuoso entonces está inspirado en Aristóteles, pero sobre todo en Santo Tomás de Aquino, el filósofo y el teólogo, quizás el pensador más influyente del catolicismo, que dedicó parte importante de su vida al estudio de las virtudes. El segundo pilar, que es la actitud, yo hablo de 3 virtudes que son empatía, servicio y humildad. Entonces, empatía, ¿qué es? Es conectarse con la esencia del otro, ¿no? Yo tratar de ponerme en tus zapatos y de tratar de sentir lo que tú estás sintiendo, de pensar lo que tú estás pensando. Cuando tú ya entiendes lo que la otra persona piensa y sienta y haces algo al respecto, que es servirle a esa persona, ya estás poniendo en acción esa empatía. La suma de esas 2 virtudes, de empatía y servicio, genera la compasión. Que la compasión para mí es empatía en acción. Cuando hablo de disciplina, hablo de la importancia de hacer escalas o ejercicios como Hanon. No, y digo un poco que esto es cansón y repetitivo, porque si uno no lo hace de manera consistente, no progresa. No hay atajos. Es la única forma de lograrlo. Entonces le digo a la gente, de la misma manera, si usted quiere ser muy bueno en algo, tiene que hacer el trabajo. Y entre nota y nota, suelta una bomba. Tiene la idea que todos los seres humanos, como en la música, sonamos de una forma o de otra. Y ese sonido hace una gran diferencia. Es como si todos tuviéramos un gran parlante acá y proyectamos una música todo el tiempo. Por eso tú a veces te encuentras con gente dinámica, ágil, que es rico trabajar con ellos, que te ríes, que pasas bueno. Y digo, pero a veces te encuentras con gente que es como pesimista, triste, aburrida, lúgubre, con cara baja. Entonces ahí me siento y toco algo súper triste. Como el Claro de Luna de Beethoven, que es una cosa súper, ¿no? Y la gente se muere de la risa, pero al mismo tiempo se cuestiona, ¿y yo cómo suena? Entonces al final yo les digo, bueno, la pregunta importante ahí es, ¿te gusta o no te gusta esa música? Porque si no te gusta, cámbiala. La actitud es una decisión personal. Todos tenemos heridas, todos tenemos problemas. Pero es nuestra decisión levantar la cabeza, mirar los ojos, sonreír, proyectar alegría, optimismo. Según Felipe, una persona entusiasta, alegre, suena así. ¿No? Pero alguien que es triste, pesimista, ¿no? Que ve el vaso medio vacío, entonces es... Y la gente ahí se muere de la risa, ¿no? Además digo que es muy contagioso, ¿no? Nada, si hay algo más contagioso que una buena actitud es una mala actitud, ¿no? Entonces, después digo que hay gente que es como misteriosa, entonces yo digo que suenan... ¿No? Digo que hay gente que es brava, ¿no? Que vive de mal genio. Entonces tocó el tema de Tiburón. Tiburón que lo va a atacar a uno. Entonces la gente se ríe, pero entonces también se pone a pensar... ¿Cómo estaré sonando? ¿Cuál es mi música? ¿No? Y está el amor, la mayor de todas las fuerzas, que es parte fundamental de la vida, pero que a veces se refunde entre la monotonía, la falta de motivación y la vida cotidiana. Es importantísimo hablar del amor, porque cuando uno hace las cosas con amor, es cuando deja suceder lo ordinario y comienza a suceder lo extraordinario. ¿Y qué es el amor? Desear el bien del otro. Todo lo que yo hago lo estoy haciendo para desear el bien de mi cliente, de mi proveedor, de mi empleado, de mi socio. O de mi marido. Mi esposa, mis hijos. Entonces, si todo lo que yo hago es enfocado en desear el bien de la persona que tengo al frente, esto se empieza a volver en un estilo de vida absolutamente espectacular. Muy pocas empresas en el mundo invierten la misma cantidad de recursos y de tiempo y de energía en tratar de regar la pasión y el amor por lo que la gente hace. Y esas empresas que hacen eso son las empresas que están cambiando el mundo. Todavía hay amiguitos que sacan su ratico para practicar el piano, como Luis Felipe Gómez. No es
un pianista virtuoso, no, pero es que toca muy bien el piano, practica y ama la música, un amor que ha cultivado desde que era un niño. Mi papá toca el piano y mi abuelo, su papá también tocaba el piano. Entiendo que todavía se sientan a tocar juntos. Mi papá sí, hacemos mucha música juntos, espectacular. Entonces, pues yo desde que soy un bebé, había música de piano en mi casa. Mis hermanos también tocan música y todo eso. Y bueno, entonces era el ejemplo de mi papá y la inspiración de mi papá, y también la disciplina y la entrega de mi mamá. Es mucha gracia que sin ser un músico profesional llene las plazas gigantescas como si lo fuera. Yo me pellizco todos los días cuando llego a trabajar y hay un piano de cola para mí ahí. Es una belleza que hoy por hoy mi trabajo, mi sustento y toda mi carrera está anclada en la música 100%. Todo ese anhelo que yo tenía de ser un profesional de la música se logró de una manera totalmente inesperada, pero yo creo que de una manera espectacular, porque somos pocos los que hacemos esto. Usar la música para transformar empresas y para transformar instituciones es una locura. ¿Cómo suena Felipe? En general yo creo que sueno alegre, optimista. Yo creo que algo como... No sé, de pronto algo así. Qué lindo, Felipe, gracias. No, mucho gusto. Encontró la manera de juntar el camino común entre la música y el liderazgo, la música y los negocios, la música y el éxito. Por eso él se codea con los más grandes conferencistas del mundo. Es una industria que crece todos los días y él ya está en las grandes ligas. Gómez tiene la agenda copada. En junio va para Miami a una conferencia para 10.000 personas, pronto en Lisboa, Copenhague, Washington, bueno, cualquier lugar del mundo. Lo importante es hacernos todos la pregunta. ¿Y usted cómo suena? Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Esperen séptimo día, ciclistas atropellados mientras entrenaban en algunas vías del país. Familias en busca de justicia y en una discusión que abre el debate. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.